cómo se elaboran los mismos y vamos a llegar a la parte culminante, que es la metodología general para la adaptación de lentes de contacto. Entonces, cómo es que adaptamos un lente de contacto al paciente, dependiendo de que vamos a ver cómo se adaptan los lentes de contacto fríos y cómo se adaptan los lentes de contacto blandos. Después vamos a ver cómo es la limpieza y el mantenimiento de esos lentes de contacto. Y por último, las instrucciones que debemos dar al paciente y cómo debe manejar el paciente sus lentes de contacto. Entonces, antes de empezar a desarrollar todo eso, vamos a desarrollar el examen que acabamos de presentar. Van a hacer un repaso que eso lo deben tener bien claro, y veo que hay varios conceptos que están bastante vagos, o sea, bastante vagos. Entonces, la primera pregunta nos decía, vamos a ver qué era lo que nos decía. Es miopía y cómo se... Bueno, la pregunta dice la pregunta. Tanto que se lee. Sí, tanto que se lee. Sí. Entonces, ¿qué es miopía? Es un defecto refractivo. Entonces, tenemos que empezar porque la miopía, ¿qué es? Es un defecto. Entonces, la miopía es un defecto refractivo mediante el cual la imagen que se forma en la retina, la imagen que se debería formar en la retina, no se forma en la retina, sino que se forma antes de la retina. Por ende, el paciente, los objetos que tiene visión lejana, no los puede ver claramente, pero los objetos que tienen visión próxima, sí los puede ver claramente porque no tiene que trabajar su acomodación. Entonces, es un paciente que se caracteriza porque ve más de lejos y ve, generalmente, ve bien de cerca. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. La salió buena. ¿Está repitiendo? Entonces, se caracterizan por eso, porque el paciente ve, reporta ver más de lejos, reporta ver bien de cerca. Ahora, no quiere decir que todo paciente que reporte eso tenga miopía, porque puede tener otros defectos que reporten esa miopía. Pero básicamente es eso, que el foco imagen se va a formar antes de la retina. ¿Por qué? Porque tiene demasiado poder para las curvaturas que tiene el ojo, o tiene un exceso de los índices de refracción, o básicamente porque la relación entre el tamaño del ojo y los componentes que tiene el sistema óptico no está adecuada. Entonces, por eso se forma antes de la retina. Muy bien. ¿Cómo se corrige? Entonces, se corrige se puede corregir mediante anteojos, se puede corregir quirúrgicamente, se puede corregir mediante el uso de lentes de contacto. ¿Qué características tiene que tener ese elemento con el que podemos corregir la miopía? Que como la miopía es un defecto positivo, entonces que tiene demasiada convergencia. Entonces necesitamos eliminar la convergencia de esta miopía. ¿Cómo la eliminamos? Con un lente, un anteojo, un lente de contacto, o mediante una cirugía que nos dé a ese ojo mayor poder negativo para compensar ese poder positivo. Entonces se corrige con un lente de signo negativo o con un lente divergente. Entonces, eso es lo que es la miopía y cómo se corrige la miopía. Okay. La segunda pregunta era: Miopía de refracción. ¿por qué se nos da una miopía de curvatura? ¿O qué es miopía de curvatura? Es aquel defecto refractivo o aquella miopía que ya describimos que es miopía, entonces no tenemos que volver a hablar del defecto. Pero es aquella miopía que se produce porque la curvatura corneal es demasiado curva de acuerdo al sistema que tiene el ojo o de acuerdo a la longitud axial que tiene el ojo. Porque si tengo una curvatura corneal muy curva, pero un ojo muy pequeño, el paciente no tiene miopía, porque tiene relación la curvatura Hay que agregar todo eso. con el anteroposterior. No, o sea, yo les doy todo el concepto que tiene. A mí me interesa
que sepan identificar dónde es que está ubicado el defecto. Sobre todo en el astigmatismo. Hay astigmatismos que sí podemos corregir con un tipo de lentes de contacto. Hay otro astigmatismo que no lo podemos corregir con un tipo de lentes de contacto. Tenemos que usar un lente de contacto tórico anterior, tórico posterior o bitórico. Pero pues eso, al final vamos a ver. Al final vamos a salir expertos. No, vamos a ver de qué se trata. Ya salir expertos con 40 años que le faltan. No llego ahí. Faltan 39. Entonces, es cuando la curvatura corneal es mucho más curva que la relación que hay con el eje anteroposterior del ojo. Entonces, por ende, se forman los rayos. Antes la imagen de los rayos se forma antes de la retina. Muy bien. La siguiente pregunta era, ¿qué es hipermetropía? Entonces, partimos exactamente de lo mismo. Hipermetropía es un defecto refractivo mediante el cual el foco imagen de un objeto se va a formar detrás de la retina. ¿Por qué? Porque hay mayor divergencia de los rayos. Entonces no alcanza a converger exactamente en la retina. Se caracteriza porque el paciente generalmente manifiesta no ver bien de cerca o ve mejor de lejos que de cerca, aunque la sintomatología es muy variante. ¿Por qué? Porque en la hipermetropía sí interviene la acomodación. Entonces la acomodación puede compensar pequeñas hipermetropías que no salen, o sea, no se notan. Pues, el paciente totalmente muy bien. Puede haber hipermetropía de índice, puede haber hipermetropía axial, puede haber hipermetropía de curvatura. Para efectos de lentes de contacto, tenemos más en cuenta la hipermetropía de curvatura. Es cuando está plano. Entonces, la siguiente pregunta era, Hipermetropía de curvatura. ¿por qué se produce la hipermetropía de curvatura? Entonces, es aquella hipermetropía que se produce porque la curvatura corneal es más plana que lo normal de acuerdo al eje, de acuerdo al eje posterior que tiene el ojo. Al ser más plano, tiene menos convergencia. Al tener menos convergencia, entonces se va a formar su foco detrás de la retina. ¿Cómo se corrige? Se corrige con un lente que nos dé más convergencia. ¿Cuál es el lente que tiene más convergencia? Llámese anteojo, llámese lente de contacto. Es un lente positivo. Entonces, la miopía va asociada a corrección con lente negativo. La hipermetropía va asociada a corrección con lente positivo. Muy bien. La siguiente era, ¿qué es astigmatismo? Creo, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es astigmatismo? Astigmatismo es el defecto refractivo que se produce cuando, en lugar de que todos los meridianos tengan exactamente el mismo foco, tienen los diferentes meridianos tienen diferentes focos. O sea, hay un meridiano más curvo y hay un meridiano más plano en la córnea. Por eso se produce el astigmatismo. Muy bien. ¿Cómo se corrige? El astigmatismo, ¿cómo se corrige? No, esa no No, salía. esa no esa salió. no. No importa. Ah. Se los puedo compartir. Pero Ajá, ¿cómo se corrige el astigmatismo? ¿qué? Por medio de lentes cilíndricos. Básicamente es cuando tiene dos meridianos, no necesariamente que esté deformada. Por medio de lentes cilíndricos. Se corrige correcto, se corrige mediante lentes cilíndricos que tengan un poder de acuerdo a los meridianos que tenga, un poder en un meridiano y otro poder en otro meridiano. O mediante lentes de contacto también. La otra era algo con la regla. No, era. Ajá. Sí. ¿Por qué se produce el ¿Por qué astigmatismo? se produce un astigmatismo con la regla? O sea, el astigmatismo con la regla generalmente se produce porque el astigmatismo corneal, que generalmente es a 0 grados, es más alto que el astigmatismo lenticular, que generalmente es a 90 grados. Entonces, por eso se produce un astigmatismo final
que está orientado a 0 grados, que es lo que nos indica que el astigmatismo sea con la regla. 0, 180 exactamente. Y después por los números, yo le puse que es mayor el del agua. Ahorita no, yo puse el tema de yo con calma lo voy a leer y voy a determinar. ¿Qué puso y qué no Me puso? interesa es que, Sí, era la idea que me esa, ¿no? expresen si entienden el concepto de qué es con la regla y qué es contra la regla. Ahora, Más o menos. ¿por qué se produce el astigmatismo contra la regla? Ay, fíjate, ve, Realmente se produce porque el astigmatismo lenticular, que generalmente está ubicado a 90 grados, es mayor que el astigmatismo corneal, que generalmente está ubicado a 0 grados. O porque existe un astigmatismo a 90 grados en la córnea. Entonces, el astigmatismo final del paciente va a ser un astigmatismo ubicado Casi lo pongo verticalmente así. o a 90 grados. Entonces, ¿perdón? Que casi lo pone igual. Casi, exacto, ¿ves? Casi. Casi le pegamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Sí, es que ahí hay una cosa. Pero yo creo que lo que no o sea, cuando dice de corneal y lenticular, se puede dar el caso que el numerador sea más alto que el denominador. Cuando se da ese caso es que se anotó más la fracción. Muchas pueden traer más. Siempre tiene que ser Arriba siempre más el plano. numerador es más plano y el denominador es más plano para efectos de este curso. Sí, de pronto puede encontrar a alguien que anote la keratometría al revés. Sí, pero entonces cambia el concepto de ley. Okay, entonces cuando es más plano se va a ser asociado a la hipermetropía. Porque eso lo tengo yo de lo que... Cuando es más plano. Cuando una córnea, o sea, la córnea plana, Cuando la córnea plana se asocia a hipermetropía. ajá, y cuando es más Y cuando curva es más se curva asocia... se asocia a la miopía. Cuando hay una diferencia mayor de 2 dioptrías, se asocia a un astigmatismo. Sí, Pero cuando es la diferencia, digamos, de 44 y 46, si es más de 2, Se asocia a un astigmatismo. Cuando es esférica, se asocia a un astigmatismo. Cuando nosotros encontramos una keratometría esférica, inmediatamente pensamos en un astigmatismo contra la regla. ¿Por qué? Porque va a prevalecer el astigmatismo lenticular sobre la esfericidad corneal, que la córnea no tiene astigmatismo, entonces no hay cómo compense ese astigmatismo lenticular. Ok, pero entonces sería, digamos, 42 sobre 42. Usted hizo ese ejemplo y dijo que es una córnea esférica. Porque no hay... Así es. Entonces, siempre cuando es una córnea esférica, siempre va a ser contra la... Siempre no. Lo que pasa es que aquí se presume, nosotros no podemos asumir que siempre. Porque yo he tenido casos de córneas esféricas con astigmatismos con la regla. Pero no es usual. O sea, lo usual es que siempre que se presente un astigmatismo contra la regla. Es lo que presumimos. Pero ningún paciente es de presunción. O sea, el paciente es de examinar. Y si vamos a ver, el lente de contacto se basa siempre, la adaptación se basa en una prueba que hacemos al paciente. Los criterios de adaptación nos sirven para qué? Nos sirven para saber qué lente es con el que vamos a hacer la prueba. Sí, para tener ya una idea de por dónde vamos a empezar. Y a partir de esa prueba es que determinamos el lente que necesita el paciente. Pero no presumimos nada, o sea, tenemos nuestra idea, pero no podemos dar por cierto nada hasta que no vemos al paciente y vemos el resultado que obtenemos de ese paciente. Sí, teóricamente nosotros podemos decir, este paciente va a quedar con una agudeza visual de 20/20 con este lente de contacto. Le colocamos el lente de contacto y resulta que el paciente no llegó al 20/20. O no tenemos la gama de lentes de contacto, ¿sí? Para hacer prueba con todos los parámetros, para tener el parámetro exacto que tiene cada paciente. Entonces utilizamos un lente de prueba con características que conocemos y dependiendo de lo que encontramos, entonces nosotros adaptamos
Pero el concepto es que si es esférico, generalmente aparece una simetría un poco. Aquí vamos. ¿Qué es córnea y cómo se come? ¿Qué es la córnea? ¿Qué es la córnea y cómo se forma? Creo que eran cuáles son sus capas. La parte frontal. Ok, entonces, la córnea La parte más. es la estructura más anterior que encontramos en el globo ocular, más externa del globo ocular, que es la continuación de la esclerótica. Es una capa completamente transparente, tiene que ser completamente transparente, avascular y muy rica en Yo así puse abajo. puede tener un vaso sanguíneo porque o si no pierde su transparencia. Y si empiezan a aparecer una neovascularización, es una señal de un lente de contacto mal adaptado. Una inyección periterática es una señal de un lente de contacto mal adaptado, un lente muy adaptado. Eso lo vamos a ver después. Pero la córnea tiene que ser completamente avascular, tiene que ser transparente y está ubicado en la parte más anterior del globo ocular. Está compuesta básicamente por 5 capas. ¿Okay? Las capas para identificarlas, ya les dije, es A, B, C, D, E. Donde la A corresponde al epitelio, o sea, no tiene ninguna correspondencia, pero es la primera. Pero sirve para identificar. Entonces la A no corresponde a nada. Pero la B sí corresponde a Bowman. 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 Hoy tenemos que acordarnos de Bob Marley, ya todo. Bowman es. Bowman. No, después doble. La C, que tampoco corresponde a nada, o podemos decir al cuerpo estromal. Al cuerpo estromal. La estroma. De cemento. El estroma. Yo ahí lo revisé. O el cuerpo líquido que compone la córnea. La D, ABCD, Membrana de cemento. Ah, no, esa fue. y la E en el endotelio. El endotelio. Epitelio y endotelio. Básicamente esto nos sirve para determinar que la segunda es Bowman y que la tercera es descendente. Sí, que esas sí empiezan por B y empiezan por D. Podemos empezar. El estroma. Ya, podemos empezar al revés y pues tenemos que darle vuelta a lo. No. Entonces, esas son las 5 capas de la córnea. Los últimos avances, los últimos escritos hablan de que entre el endotelio entre lo que es el endotelio y el humor acuoso se crea una sexta capa, pero eso todavía está en discusión, o sea, todavía no hay nada de estudio. No hay comprobado, que ¿no? sí, está comprobado. Pero si alguien les dice, no, es que la córnea que tiene 6 capas, todavía no, entre el endotelio y el humor acuoso todavía no se ha determinado. ¿Perdón? No, correcto, o sea, Ahí se la por eso. Piqui, pero Hay algunos que sí, sobre todo GPT trabaja con esas. ¿Y el que puso la sexta capa? ¿Qué? ¿Y el que puso la sexta capa? Si me explicó de qué se trata Ah. y dónde está ubicado y Sí. por qué y cuál es el funcionamiento de esas sexta capa. Cabal. Sigamos Entonces, tomando agua, ¿no? dicen, pero está comprobado pues que ese endotelio no permite que el humor acuoso entre a la córnea y no permite que el estrómago salga hacia el humor acuoso, o sea, la parte líquida. Entonces, por eso ellos dicen que hay una capa impermeable aquí, que sería el equivalente a esa sexta capa. Ahora, para efectos de lentes de contacto, no tiene ningún interés lo que pasa acá. Para efectos de lentes de contacto, nos interesa esto. Lo que nos interesa es el epitelio.
¿Por qué? Porque el epitelio es el que se va a ver afectado con el lente de contacto cuando hay un toque entre el lente de contacto y la córnea. Entonces se va a ver afectado ese epitelio. Si ya llegamos a afectar Brodmann o llegamos a afectar el estroma, ya estamos ocasionando una úlcera corneal por un lente de contacto mal adaptado. ¿Sí? Entonces lo que pase aquí no nos interesa mucho, más a nivel metabólico, pero en la adaptación del lente de contacto pues no tenemos en cuenta eso. Okay. La siguiente pregunta era, ¿Qué es la lágrima? ¿qué es la lágrima? La lágrima, Es una sustancia acuosa. Tiene lípido. sí, no, y tiene mucina también. Pero Tiene sangre. la lágrima es la película o el film que está cubriendo a la córnea básicamente y las estructuras anteriores del ojo, que mantiene la córnea lubricada para que mantenga su transparencia. Si no está lubricada, pierde la transparencia. Y aparte de eso, apoya para la nutrición de la córnea, para todo el intercambio gaseoso, para que mantenga la córnea su suministro de oxígeno, que está compuesta Por una capa de grasa. No, yo te creo. Yo también. Está compuesta básicamente por tres capas. ¿Y quién la produce la lágrima? La produce la glándula lagrimal y las glándulas accesorias, como son la glándula de Seyss, la glándula de Meibomian. Entonces, las tres capas que componen la lágrima son, primero, una capa de mucina o una capa mucínica, que es la que hace que se adhiera el epitelio corneal a la capa lagrimal para que permanezca estable. Una segunda capa, que es la capa acuosa, es donde están todos los componentes, todos los nutrientes para esa córnea. Y por último, una capa lipídica o una capa de aceite o una capa oleosa. Mucosa. No, sí, hay mucosa. No, la cosa y mucosa. La lipídica, por eso acabo de decir, lipídica, oleosa, no, la mucinosa es la que está, la de mucina es la que está en la capa más interna. Esta es la capa externa o la capa de aceite. Sí, correcto, es la que va a evitar que la capa acuosa se evapore permanentemente. Y es la que tiene mayor importancia en la adaptación de lentes de contacto, porque es la capa que va a estar en contacto con la cara anterior, con la cara posterior o con la curva base del lente de contacto. El lente de contacto va a estar flotando en esa capa lagrimal, por eso es tan importante mantenerla, porque ahí es donde vamos a ver el sostenimiento del lente de contacto. Y el lente de contacto tiene que permitir que esa capa lagrimal barra completamente la córnea. ¿Para qué? Para que se mantenga esa córnea completamente húmeda e hidratada. Y la última pregunta era referente al parpadeo. ¿Cuál era? La función principal. ¿Cuál es la función principal del parpadeo? La función principal del parpadeo, desde el punto de vista de la contactología, es Tener lubricado. Proteger. correcto. Sí, va. No es proteger. Es parte Desde el punto, o sea, De contactología, de proteger. Pero Mantener. desde el punto de vista de contactología, Sí. la función principal del párpado Hidratar. es el barrido completo de la lágrima. ¿Para qué? Para que Uniforme. pase la lágrima cae por la cara, el ángulo superexterno. Ajá. Entonces, Exacto. mediante el parpadeo, esa lágrima barre completamente el ojo, pasa a la parte anterior para ser desechada por los puntos lagrimales, dividida a través de la carúncula y ahí sigue toda la vía lagrimal. Entonces, la función principal es
la lubricación. Cada parpadeo permite la lubricación de esa córnea y con mayor razón cuando tenemos un lente de contacto puesto necesitamos un parpadeo adecuado para que la lubricación sea la adecuada. ¿Dudas? ¿Quedó claro? En el examen dije que la necesitaba. ¿Quedó claro? ¿Quedaron claros todos estos conceptos? Entonces, teniendo ya todo eso claro, vamos a entrar en materia. Vamos a la historia de los lentes de contacto. ¿Por qué es importante tener la historia? Para saber cómo ha venido el avance de estos mismos lentes de contacto. Entonces, conociendo el pasado, podemos entender el presente y podemos mejorar lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a hacer un recorrido de todo lo que ha pasado con los lentes de contacto hasta llegar ahorita a los lentes que se usan actualmente. En ese recorrido vamos a ver cómo el lente de contacto empiezan los primeros que se diseñan, empiezan a ser lentes esclerales, cómo se desecha el lente escleral, pasamos al lente corneal o el cofilens, y ahora lo que está en boga es otra vez el lente escleral, pero para determinados casos específicamente. Entonces, nuestra historia empieza con don Leonardo da Vinci, en el año más o menos 1508. Leonardo da Vinci tiene que ver con todo. O sea, él se metió con absolutamente todas las ciencias. Algunos dicen que era un extraterrestre, otros dicen que era un semidios que bajó de no sé qué La planeta. aviación, la pintura. El hombre sí se No, metió, no fue el o sea, tenía un gran conocimiento en absolutamente todo. Él también fue muy inquieto por la parte de la óptica, por cómo veía. Entonces, se encuentra en los escritos de él, esto es una parte de un escrito de él, donde él decía que si se colocaba un cubo de vidrio, una esfera de vidrio, y si esa esfera de vidrio se llenaba, era curva, tenía alguna de sus superficies curva, y si esa curva se llenaba con algún líquido y se colocaba en el ojo, entonces se podía ver de diferente manera a como se veía de manera habitual. Él mismo hizo el experimento y era esto. ¿Sí? Tenía un jarrón, digamos, de vidrio, lo llenaban de diferentes líquidos con diferentes densidades, metía la cabeza y entonces funcionaba como una especie de contacto. Entonces, a partir de esa inquietud es que se empieza a desarrollar lo que es el lente de contacto, o sea, algo que esté en contacto con el ojo y que nos cambie la percepción de las imágenes. Esto fue en 1508. Y ahí ya pasamos a 1632. O sea, pasaron más de 100 años después de que Leonardo da Vinci diera esa idea en que a alguien se le ocurriera retomar la idea que él había tenido. Quien decide retomar eso fue el francés René Descartes. En 1632, él presenta que estudiando lo que tenía Leonardo da Vinci, pues lógicamente eso era totalmente inoperante. O sea, nadie podía ir con una pecera clavada en el ojo pues, para tratar de ver bien. Entonces, él dice que eso se podía hacer mucho más sencillo. Entonces, él plantea lo que es esta figura. O sea, él, en lugar de que fuera una especie de pecera, que fuera un tubo que al final del tubo tuviera una curvatura y que tuviera un diámetro que se pudiera insertar en el ojo. Entonces él diseña este tubo y de acuerdo a la densidad de este líquido y a la curvatura que tenía, entonces podían cambiar el objeto de las imágenes. Entonces empieza a probarlo, lógicamente, sí cambiaban la percepción, pero pues nadie podía
andar por la calle con un tubo en el cielo. Porque no, aparte de que no lo aguantaba el tiempo. Pero son los bosquejos. Así ya, si avanza un poquito más, ya es más sencillo que lo que planteaba Leonardo da Vinci. Ya en 1685, un holandés, Philippe de la Higuera, no sé cómo se pronuncia, o de la Era, o de la Haye, el compa Philippe. Philippe de la Guía. Él toma la teoría de Descartes y dicen, pero no hay necesidad de que sea un tubo tan largo. O sea, podemos hacerlo mucho más cortito. Siempre que esté en contacto con el ojo, ¿sí ven? Ya él plantea un tubo mucho más cortito. Lógicamente, tampoco pues era para andar por la calle con ese tubo puesto. Entonces, de acuerdo a la característica que tuviera esta cara anterior, esta cara, y esto estaba lleno de algún líquido, entonces iba a cambiar la percepción o donde se formaba la imagen del objeto. Entonces ya se parece un poquito más a lo que es un lente de contacto. Y ahí, en 1801, entonces Thomas Young, el inglés, él ya habla de un hidrodiascopio. Ya habla, basándose en la teoría de Descartes, pero ya él lo hace muchísimo más pequeño, pero siempre manteniendo un espesor. Entonces es un tubito delgadito, relleno de alguna sustancia que ya era más sostenible en el ojo, pero que cambiaba la posición del punto imagen que se producía. Y ahí, entonces ya en 1827, si ves, el lente de contacto es muy reciente, ya en 1827, entonces Herschel, en otro inglés, él escribe en uno de sus anotaciones, en un oftalmólogo inglés, que dice, en ciertos casos de conformación viciosa de la córnea, entonces ya empieza a estudiar el queratocona, ¿sí? Ya empiezan a estudiar las ectasias corneales, que no había manera de cómo corregirlas. O sea, ya en esta época ya existían los lentes, ¿sí? Ya eran los lentes de vidrio, pues los anteojos, los espejuelos, pero el anteojo no solucionaba el problema de córneas dañadas. Sí, porque el paciente se ponía el anteojo y seguía viendo igual, porque la deformidad estaba a nivel de la córnea. Entonces, él dice que si se coloca una gelatina animal en contacto con la córnea y se le pone una cápsula de cristal, entonces podemos solucionar que con esa grasa o con esa gelatina animal, al ponerle una superficie o anteponerle el hidroscopio que había dicho Thomas Young, se podía mejorar la visión del paciente. Entonces, en ese escrito ya empiezan a trabajar y a evolucionar. Ya en 1877, F. Müller, un alemán, entonces él ya dice que a un paciente que tenga un tumor maligno en el párpado superior, o sea, tenía un tumor escamoso que producía que cada vez que el paciente cerraba el ojo, esas escamas que producía el tumor le raspaban completamente la córnea. Entonces, él sugiere que se ponga un lente de vidrio, ¿sí? Un lente de vidrio o una prótesis de vidrio, digámoslo así. ¿Para qué? Para evitar, más que para que el paciente vea mejor, para evitar ese raspado de esas escamas del tumor en el ojo. Entonces diseña ese lente. El lente molestaba muchísimo, pero molestaba menos que el raspado de... Ahí ya empezó a colocar adentro. Entonces ya empieza a soportarlo mucho más el paciente. Y también para un paciente que tuviera entropión, acordémonos que el entropión es cuando el párpado o la pestaña nace hacia adentro.
Entonces tiene exactamente el mismo efecto que el tumor que tenía el paciente. Entonces, que ese lente podía proteger eso del paciente. Por eso pues, todavía no estaba la cirugía plástica donde se revertía ese entropión. O sea, se sacaba, se le daba vuelta al parto. Entonces colocaron ese lente en 1877. Ya en 1886, Garezowski, un checo, entonces ya él diseña un disco de gelatina. Después, él hace un disco de gelatina. Cuando se hace la extracción de catarata, ya aquí ya operaban el cristalino. Entonces, él empieza a diseñar lo que es el principio de un lente intraocular, pero lo hace con gelatina animal. Entonces, no tiene un buen suceso. Entonces, pierde rapidito la transparencia, pero ya empieza a innovar con eso. Hace bastante se hace la operación de catarata entonces. No, catarata desde hace un tiempo. Lo que pasa es que hasta ahorita es que se han desarrollado los lentes intraoculares. ¿Sí? Todavía en el siglo pasado, estamos hablando de 1980 más o menos, ¿sí? Todavía se extraía cristalino y el paciente tenía que usar unos anteojos lenticulares. Sí, correcto, unos lenticulares. Entonces, pero y de ahí se empieza a desarrollar. Okay. Y es el precursor de Garezowski de los lentes de vendaje o los lentes terapéuticos que utilizamos hoy en día. Hoy en día, para todo ese tipo de problemas, al paciente se le da un lente tipo vendaje. Es un lente que tiene con el lente sí se puede ver dependiendo del tipo de lente. Pero básicamente es un lente que nos sirve como vendaje, nos sirve para protección de la córnea. Inclusive hay lentes terapéuticos que se utilizan para estirar un antibiótico, estirar una gota. La matriz del lente se empapa de la gota y empieza a bombearla lentamente a nivel del ojo. Entonces son lentes terapéuticos, post-traumatismos o post-cirugía. Se adapta ese tipo de lentes. Puede ser con graduación, puede ser sin graduación, dependiendo de la necesidad del paciente. Entonces ya estamos en 1886. De ahí pasamos al 1888, donde Adolf Fick utiliza por primera vez el término lente de contacto. En sus escritos ya aparece la palabra contact lens. Contact lens. Entonces, él es el primero que utiliza el término lente de contacto y desarrolla unos lentes de cristal, pero ya con espesores mínimos, rellenos de un material, rellenos de líquido que cambie el índice de refracción. Entonces ya esto sí era con fines de mejorar la visión. Él, para hacer ese experimento, entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza los ojos de los ratones, saca los moldes con el ojo del ratón, lo moldea con acrilato, saca el molde y de ahí funde el vidrio en esos moldes para poder después insertarlo en el paciente. Lógicamente, todo esto eran artefactos que el paciente lo más que lo toleraba eran 2 minutos. O sea, 2-3 minutos, no lo toleraba más tiempo, por el material que se usaba y por la forma de fabricación. Ya en 1888, Havan entonces avanza muchísimo con el diseño de lo que es el queratómetro o el tapómetro. Entonces ya con ese diseño ya se podía tener la medida de la curva de la cara anterior de la córnea. Sí, entonces ya teniendo la cara anterior, teniendo la medida de la cara anterior, ya se tenía un radio de curvatura, entonces ya los lentes se podían soplar, porque todos estamos hablando en vidrio. Entonces los lentes se podían soplar en el vidrio con un matriz, dándole una matriz que tuviera esa misma curva, la curva de la córnea. Entonces ya era mucho más amigable con la córnea. Ya se podía colocar en la córnea, porque ya no era sacando el molde que se le sacaba a un ratón, sino que ya
se podía trabajar con curvas normales o curvas reales que tuviera el paciente. Entonces, este fue el gran avance cuando viene el teratómetro, que se equipara ahorita con el último gran avance que es el topógrafo. Pues con el topógrafo ya podemos determinar exactamente cuál es la curvatura que tiene la córnea y cuál es la curvatura periférica que tiene la córnea. Porque este teratómetro solo nos daba la curvatura central, no nos daba la curvatura periférica. Se asumía que la córnea se aplanaba hacia la periferia, pero no se podía medir. Ya con el topógrafo ya podemos medir exactamente todo el grado de aplanamiento que tiene. Estamos en 1888. También, paralelo a eso, el alemán Carl Zeiss. Si ustedes han oído hablar de los lentes Zeiss, de la casa Zeiss, son lentes muy famosos, muy alemanes por su gran transparencia. Bueno, las cámaras fotográficas y todo eso utilizan lentes Zeiss. Las máquinas. Sí, las máquinas de alta gama, pues, de alto rendimiento, de alta precisión, utilizan todavía los lentes Zeiss. Carl Zeiss es el precursor de eso. Entonces, Fick, como ya vimos, Fick en Inglaterra ya estaban trabajando con los moldes de los lentes. Entonces, le pide a Carl Zeiss que elabore los lentes con esos moldes. Entonces, Carl Zeiss empieza a elaborar ya lo que le dice. Fick se los diseña, pero Zeiss era el que manejaba los vidrios. Era el experto en el manejo del vidrio. Entonces, la córnea en término promedio tiene 12 milímetros de diámetro. Entonces, 18 milímetros era una tortilla así grande que se pone en el ojo. Y le dicen que se lo haga. ¿Cómo le entraba si era muy grande? En los lentes esclerales ahorita tienen 16 de diámetro. El lente escleral. ¿Sí? Un lente blando, que es lente escleral, tiene 14,5, tiene hasta 14,5 se consigue aquí de diámetro, pero los hay hasta de 15, 16. Pero yo porque más bien era un No es tan pequeño, o sea, Está cambiando por el... pero la hendidura palpebral se puede abrir de tal manera que el lente se inserta en el saco conjuntival y entonces después se cierra el párpado y el lente queda. Sí, no hay problema en eso. Entonces, le elaboran un lente que tiene un radio de curvatura de 8 milímetros en el centro y en la periferia de 15 milímetros. O sea que es más plano en la periferia, ya asumiendo que la córnea es más curva en el centro y más plana en la periferia. Entonces ya estos lentes ya los tolera mucho más el paciente, ya los tolera más de 5 minutos. Y Zeiss empieza a desarrollar ese tipo de lentes. En el mismo 1888, Jean-Baptiste Cart diseña los primeros lentes corneales para corregir el queratoconio que padecía. ¿Qué sucede? El lente corneal, antes eran lentes esclerales, o sea, lentes de diámetros muy grandes. Resulta que Cart, trabajando con Zeiss, cuando elabora los lentes que le habían mandado a hacer de 18, está elaborando el lente y se le quiebra el borde. Entonces él dice, no, pero no voy a desechar todo eso. Más bien, diseñemos un lente más pequeño. O sea, pulamos el borde de manera más pequeña y él tenía una miopía alta. Entonces dijo, y lo voy a probar en vivo, a ver cómo funciona. Se da cuenta que es mucho más tolerable el lente mucho más pequeño que el lente de 18. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué. Porque como era de vidrio, la permeabilidad al oxígeno que tiene el vidrio es cero. No deja pasar nada. O sea, no deja pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? La córnea inmediatamente, al tener una capa que le bloqueaba el paso de oxígeno, se produció un edema porque empieza a retener mucho más líquido.
Al producirse ese edema, cambia su curvatura, entonces molestaba completamente el lente, molestaba mucho más. Al ser el lente mucho más pequeño, entonces ya hay un intercambio lagrimal, ¿sí? Entonces ya hay mayor suministro de oxígeno, siendo la permeabilidad cero, pero ya la lágrima entraba por debajo del lente. Entonces, él diseña los primeros lentes corneales. Ya no son esclerales, sino ya son de un tamaño menor que el tamaño corneal. ¿Para qué? Para que el bombeo del oxígeno se haga a través de la lágrima. Y tiene mejor suceso, o sea, tiene más acogida que los lentes diseñados por FIC y creados por SEX. ¿En qué caso vendrían siendo los primeros lentes? Ya este es el primer lente de contacto, lente de contacto corneal. Correcto. Vienen a ser así. Y los trabajaba ya. En lugar de los 18 milímetros, ya eran 11 milímetros. Y con un radio de curvatura de 7.9 milímetros. Y a él le funcionó bastante bien. Después viene August Müller, también alemán, más o menos, si ven, todos están más o menos en la misma época. Todos los lentes los producía 6, o sea, todos se mandaban a la fábrica de 6 para que él desarrollara esos modelos. Entonces, Müller, como pueden ver, era un miope de más o menos 14, 15 dioptrías. Entonces, él empieza a hacer sus investigaciones para quitarse los anteojos, para trabajar él en sus ojos. Entonces, pide colaboración a Otto Himmler y ya a Himmler es al que se considera como el primer fabricante de lentes de contacto ya torneados, o sea, ya torneados. Los lentes se pueden hacer de 3 maneras diferentes. Está el torneado, que es cuando se trabaja con un torno. El torno es, como vimos en mecánica, como se hacen los anteojos. Entonces viene el botón del lente, viene el torno y desbasta y da la curvatura adecuada. Entonces puede ser torneado o puede ser centrifugado, que es cuando se deja caer una gota del polímero y se gira a gran velocidad en un molde que tiene la curvatura del lente. Entonces es centrifugado. O se puede hacer mixto, parte torneado, parte centrifugado. La gran mayoría de lentes gas permeables o lentes rígidos se hacen torneados y la gran mayoría de lentes blandos se hacen centrifugados. Entonces esa es la diferencia entre torneado y centrifugado. Pero aquí pues ni hablar de centrifugado. Sí, los lentes centrifugados vienen hasta 1940 y pico con un checoslovaco que es el que descubrió el material Otto. No era este, era otro. Era otro. Ahorita aparece. Entonces, y empieza, Müller empieza a utilizar la cocaína por vía tópica. ¿Por qué? Porque la cocaína funciona como anestésico. Entonces, al distilar cocaína en el ojo, le podían poner esas piedras que ponían y el paciente se quejaba mucho menos. ¿Por qué? Porque estaba anestesiado. Entonces soportaba mucho más. No porque ni se la fumaba ni la inhalaba. O sea, entonces él ya empieza a trabajar con ese tipo de anestesia. En 1880. Y era legal en entonces, ¿no? Ahora, sí, porque no se utilizaba como sino era simplemente ellos hacían diferentes tipos de anestesia. Ya en 1909, entonces la firma Müller, del que estábamos hablando, construyó un cristal soplado con una zona transparente central y translúcido en la periferia. Entonces ya hacen los moldecitos de los lentes de contacto y soplan el vidrio, ya no es torneado, ya soplan el vidrio y entonces el lente asume exactamente las mismas curvaturas del cristal. La ventaja de esto es que se podía reproducir exactamente el lente como había quedado. O sea, se podían sacar varios lentes con las mismas características. Acuérdense que ya estamos hablando de lentes
lineales, no de lentes esclerados, sino lentes ya en 1929. Ya en 1929, otro gen ya en Estados Unidos utiliza un lente afocal. O sea, no es un lente que tiene un solo foco, sino es un lente que van cambiando sus meridianos, sus radios de curvatura, van cambiando del centro hacia la periferia, siempre haciéndose más planos hacia la periferia, o sea, siguiendo la curvatura exacta que tiene la córnea. Entonces son mucho más tolerados. Entonces varían los radios de la cara interna de acuerdo a la refracción que debía ser corregida. Entonces, si era mayor la miopía, pues utilizaba un radio mucho más pequeño; si era menor, utilizaba un radio mucho más pequeño. De ahí venimos en 1930, aparece el primer artículo de prensa donde se mencionan los lentes. El costo de los lentes en aquella época eran $50, o más o menos el equivalente a $647 de hoy. O sea, un promedio de 20.000 lempiras de hoy costaba esas piedras que se ponían en los ojos. ¿Sí? El paciente pues, no toleraba más de 3 horas con eso puesto, pero era la novedad. O sea, el llegar y ponerse sus lentes de contacto, no tener unos anteojos gruesos, ponerse un lente de contacto que le vieran los ojos rojos, pero que él pudiera ver, entonces era la novedad en el momento. Entonces la gente pagaba todo eso. Y se empieza a utilizar una variedad de polimetilmetacrilato, que es el PMMA. Aquí todavía se trabajaba con lentes de vidrio. No digo, permeabilidad cero. Pero viene la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial empiezan a desarrollar los polímeros, empiezan a desarrollar cierto tipo de plásticos y ponen en las cabinas de los aviones, como yo les conté hace tiempo. Entonces hacen las cabinas de un material plástico que es mucho más liviano que el vidrio. Entonces ese material es el polimetilmetacrilato. Empiezan a darse cuenta que los pilotos, cuando estallan esos cristales o les estallan las bombas, se les insertan ese polimetilmetacrilato en los ojos, pero para el ojo es inocuo por el material. O sea, daña pues porque causa heridas en el ojo, pero no hay ninguna reacción al material. Entonces empiezan a desarrollar lentes de contacto, ya no con vidrio, sino con polimetilmetacrilato. Ya tiene polimetilmetacrilato. Entonces ya tiene mayor aceptación. ¿Por qué? Porque ya el polimetilmetacrilato, como es un plástico, ya sus moléculas están un poquito más abiertas que el vidrio común. Entonces ya hay un poquito de permeabilidad del gas. Entonces ya empezamos a encontrar que el TK, que es la permeabilidad del gas, empieza a aumentar un poquito. Entonces por eso la córnea lo tolera muchísimo más. Y también empiezan a aparecer los lentes fenestrados. El lente fenestrado era el lente de contacto de vidrio, que por lo mismo, como el lente no tenía, ya trabajaban aquí con los tubos, como el lente no tenía permeabilidad, entonces ellos buscaban que llegara mayor oxígeno, que llegara más oxígeno a la córnea. Como no podían hacerlo a través de la cara anterior del lente, entonces deciden que una muy buena idea es hacerle agujeritos. Entonces le hacen agujeritos al lente. ¿Para qué? Para que la lágrima se meta por los agujeritos y logre darle mayor oxígeno. Entonces funciona un poquito mejor. Pero ¿qué sucede? Que estos agujeritos se llenan de la proteína que tiene la lágrima, se empieza y es muy difícil controlar que los filos de los agujeritos no estén molestando la córnea. Entonces, pues, terminan desechando el retinal. Pero ya aparece el polimetilmetacrilato. En 1931, Walding sugiere que los radios de la parte escleral fueran variables y se tallaran en la parte posterior
posterior del lente, mientras que la corrección se hiciera en la parte anterior. O sea, que si tenemos el lente aquí, aquí había una zona central, entonces decía que ya la graduación no la manejemos con esta curvatura, sino que la manejemos toda con esta curvatura. ¿Por qué? Porque esta curvatura debe mantener la curvatura corneal, no la graduación que necesita el paciente. Y toda la graduación se le debe dar en esta curvatura, para que no moleste con la córnea. Y entonces la gente le hace caso, se da cuenta que sí, y siguen desarrollando ese tipo de lente. Y ahí, entonces, en esa época, se dan cuenta que el lente escleral falla. ¿Por qué? ¿Por qué no es aceptado el lente escleral? Primero, porque las escleras raramente son esféricas. O sea, no había manera de medir qué curvatura tenía la esclera. O sea, con el queratómetro de Hubble se podía determinar qué curvatura tenía la córnea, pero no qué curvatura tenía la esclera. Entonces se hacía como el fabricante medio entendiera o lo quisiera hacer. Entonces, por eso molestaban mucho los lentes esclerales. Ahora, las dimensiones de las córneas también variaban de paciente a paciente. No todas eran iguales. Y por último, debido al peso de los lentes en la parte superior de la sección escleral, donde descansa el limbo corneal superior, o sea, el lente tenía una presión del párpado superior porque era más amplio de lo que es la curvatura corneal. Entonces, eso hacía que el lente fuera totalmente intolerable. Entonces, por eso se desechan los lentes esclerales y se sigue trabajando con la idea del lente corneal que tuviera el diámetro de la córnea. Muy bien. Ya en 1936, William Feingold entonces ya trabaja con el PMMA y lo combina con el vidrio. Entonces, su diseño es vidrio en la parte corneal, cubierto con un plástico sintético en la parte escleral, para quitarle el peso a ese lente escleral. Entonces, fabrica lo que es un lente híbrido, pero todavía son lentes pues, que molestan bastante. El paciente lo puede usar 5 o 6 horas o más. ¿Sí? Ya al término de eso, el paciente lo desecha. Ahora, nos quedamos en 1936, nos vamos 15 minuticos a descansar, a que se despierten, para que no se me duerman, y seguimos con la historia. No, sí, yo sé que está interesante, pero ya están bostezados, entonces párense.